Posiblemente el peor rey de la historia de España, la primera experiencia de gobierno liberal de este país, also perdemos casi todas las colonias de Latinoamérica. Todo esto y mucho más en este vídeo en el que continúa la locura y el ritmo vertiginoso que es el siglo XIX en la historia de España. Vamos allá. Nuestra portada nos recuerda que acabamos de terminar la Guerra de la Independencia. Napoleón invadió España de camino a Portugal, puso a su hermano de rey, ya sabéis, y se organizó la mayoría del pueblo español que estaba en contra de tener a un rey que consideraban extranjero. Se organizó para el que volviera Fernando VII. Le llamaban el rey deseado, ¿no? Porque querían que volviera. Recordad que el Parlamento se había formado en Cádiz, que habían hecho la primera constitución de la historia de España, la PEPA, porque se aprobó el 19 de marzo de 1812, y todo estaba listo, querían convencer el Parlamento para que el rey, que estaba exiliado todavía en el sur de Francia, en Bayona, volviera, este Fernando VII de Borbón, el hijo de Carlos IV, jurara la Constitución y se pusiera a gobernar España de acuerdo a la Constitución de 1812, hecha por un parlamento de mayoría liberal. Vamos a ver lo que pasó. Primero, seguimos con esta línea de tiempo para no perder el hilo del locurón que fue el siglo XIX en España, con muchísimos cambios de régimen, con muchísimos periodos dentro de cada uno. Después de Carlos IV y la Guerra de la Independencia, viene Fernando VII, ¿vale? Cuyo gobierno tiene sobre todo tres periodos: el sexenio absolutista de 1814 al 20, el trienio liberal, en que los liberales van a estar en el poder del 20 al 23, y el final de su mandato, que se llama ominosa década, una expresión que en castellano pues quiere decir, pues vamos, muy malita, ¿vale? Muy de ominoso recuerdo quiere decir que fue de infausto recuerdo porque se gobernó con un absolutismo muy despótico. Vamos con la primera fase. Después de la guerra de independencia, como decimos, hay una lucha de conservadores contra liberales, ¿vale? De hecho, hay varios pronunciamientos, quedaros con esta palabra, que la vamos a oír mucho. No tiene equivalente en inglés. Pronunciamientos son golpes de estado militares, ¿vale? Levantamientos militares que intentan cambiar el gobierno de España en un sentido o en otro. Hay pronunciamientos de militares progresistas y pronunciamientos de militares conservadores. Y los va a haber durante todo el siglo XIX. Luego llegaremos al XX, habrá golpes de Estado, Primo de Rivera, Franco y sus secuaces, y nos extrañará cuando viene de una tradición en la que si a los militares no les gusta el gobierno, sea el sea, que esté en el poder en España en ese momento, se oye lo que se llama ruido de sables. Es muy fácil que hagan un golpe de Estado para cambiar el régimen. En 1814, por fin, vuelve Fernando VII. Los liberales esperan que se convierta en un rey constitucional. Era el acuerdo que tenían con él y antes de llegar a Madrid jura la Constitución, dice que va a ser un rey constitucional, que va a respetar la PEPA, la de 1812, y que va a gobernar de acuerdo con ella. El sobrenombre, el apodo, el nick que tenía Fernando VII en toda España entonces era el deseado. Aquí le vemos una vez más retratado con Goya, con esa magnífica captación de la psicología del personaje. Si os cae mal al verlo es porque, en fin, porque Goya era un puñetero genio. El problema que de las Cortes de Cádiz, del Parlamento ese que se había formado con miembros de las juntas que estaban resistiendo la invasión napoleónica, la mayoría eran personas liberales, eran personas que tenían ideas liberales y por eso la PEPA es una constitución de corte liberal. Problema, eso no representaba la mayoría del país. El Parlamento de Cádiz se montó en plena guerra de la independencia, juntando a gente de las juntas, activistas, gente muy motivada, gente muy formada, pero eso no había salido de unas elecciones que arrojaran que en el país había una mayoría de gente que conocía lo que era el absolutismo y estaba de acuerdo con él. Seguía siendo un país gobernado pues en gran medida por el púlpito, ¿no? O sea, por los discursos de la iglesia desde el púlpito. Ya sabéis lo que decía la iglesia la mayoría en este momento, que el absolutismo era una ideología a respetar porque si decía que el poder venía de Dios y se lo daba al rey, el rey debería hacer lo que le diera la gana y tú, persona católica, tenías que respetarlo. Y esto era lo que estaba más extendido. Así que los liberales le hacen jurar la Constitución a Fernando VII. Y cuando llega a Madrid, se encuentra que muchos diputados, bueno, un tercio de los diputados del Parlamento de Cádiz, eran absolutistas. Le dicen, Majestad, lo que haga falta. Pero no solo eso, sino que cuando va pasando por los pueblos de España desde la frontera de Francia para llegar a Madrid y tomar posesión y coronarse, escucha Fernando VII lo siguiente. Después de haber recorrido media España en olor de multitudes, el 13 de mayo de 1814, Fernando VII hace su entrada triunfal en Madrid y la hace de nuevo como rey absoluto de todos los españoles. ¡Vivan las caenas! Alto. Vivan las caenas.
¿vale? La gente ha desenganchado los caballos del carro de Fernando VII, se han puesto a tirar ellos para mostrar su servilidad, ¿vale? Que son siervos de un rey que quieren que sea su rey absoluto, a su paso por todos los pueblos que hay entre la frontera de Francia y Madrid. O sea que Fernando VII se encuentra con: me han hecho jurar una constitución que ni me va ni me viene, porque yo soy absolutista, para poder volver a España y que me reconozcan como rey. Y cuando llego a España me encuentro que un tercio del Parlamento me dice que ellos son absolutistas y que lo que haga falta. Que la gente por la calle me está diciendo que prefieren ser siervos, porque claro, es que el liberalismo había llegado a España a una pequeña élite formada, la gente que estaba tirando del carro de las juntas en la guerra de la independencia, pero eso no significa que la gente supiera lo que era el liberalismo ni estuvieran de acuerdo con él. Seguía siendo una España muy conservadora, una España muy agraria, controlada sobre todo por la iglesia, ¿no? Ahí en el campo. Así que Fernando VII lo ve clarísimo el tío. O sea que aquí tengo apoyos para poder ser no un rey constitucional y una constitución que me limita los poderes y que tengo que reconocer cosas como libertades y sufragio y parlamentos. Quita, 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 quita. Se lo quita de en medio de un plomazo el tío. Unos días antes, había firmado un decreto disolviendo las Cortes y derogando todas las reformas aprobadas por ellas, incluida la Constitución. Con este golpe de Estado, recupera de un plumazo todos los poderes de un monarca absoluto. Antes de tomar esa decisión y de enfrentarse a las Cortes y a la regencia que ostentaba el poder ejecutivo hasta que el monarca jurara la Constitución, Fernando VII estuvo midiendo sus fuerzas. Durante su estancia en Valencia, había recibido el respaldo casi total del ejército tradicional y el apoyo incondicional de un grupo de diputados absolutistas que representaban a un tercio de las Cortes. Sabía también que contaba con el apoyo de la Iglesia y con la simpatía del pueblo, que no había dejado de aclamarle desde su vuelta a España. Tanto que en muchos lugares la gente desenganchaba los caballos de su carroza y tiraba de ella con sus propias manos. Eso sucede también en su entrada en Madrid. Los españoles dejan de ser ciudadanos y vuelven a ser súbditos. Si es que nos merecemos todo lo que nos pase. Bueno, pues eso es lo que ocurre. El Viva las Cadenas, por cierto, el documental de Memoria de España, que está en la web de Televisión Española, también está en YouTube, lo tenéis ahí completo si queréis ver el capítulo entero de donde han hecho esta dramatización, que está bastante bien. Fernando VII hasta se parece el tío. Así que cuando vuelve Fernando VII, pues la gente en Madrid la recibe, eso, desatando los caballos, quitando viva las cadenas, porque prefieren ser siervos antes que ciudadanos. Abole la Pepa, la Constitución de 1812, y reina como un monarca absoluto, que no desentonaba con la moda europea, porque estamos en plena época de la Restauración. Derrotan a Napoleón en España, pero es que enseguida le van a derrotar en Waterloo y en Austerlitz, ¿vale? Primero Austerlitz, luego Waterloo, pero pues se lleva. Entonces tiene encima al Congreso de Viena protegiéndole. No vaya a ser que a alguien se le ocurra hacer una revolución liberal. Durante 6 años él gobierna como quiere, ¿no? Eso sí, también está persiguiendo a los liberales, que les ha salido bastante muy mal la jugada, ¿no? O sea, el tiro por la culata de todas, todas. Hago una constitución para que el rey de la casa real que gobernaba en España vuelva y pasemos al liberalismo, a la monarquía constitucional, ¿no? Pues como un paso un poquito así escalonado hacia tener un régimen de libertades y que la gente lo acepte. Y a esos liberales que han hecho la constitución ahora les están persiguiendo, les están metiendo en la cárcel por liberales, ¿vale? O sea, que les ha salido genial. He dicho no vaya a ser que a alguien se le ocurra hacer una revolución liberal en España. Pues eso es precisamente lo que ocurre en 1820. No me he podido resistir a meteros esta diapositiva. Es la obra de un artista que se llama Noaz, un artista urbano, que la hizo en el año 2012 cuando se estaban celebrando el 200 aniversario de la Constitución de Cádiz, en la cual mezcla la efigie de Fernando VII con un pasamontañas, ¿vale? En plan terrorista, y hace esta fusión del grito Viva la Pepa contra el Vivan las Cadenas. El Viva las cadenas, el tachando y poniéndose encima del mensaje de Viva la Pepa, ¿no? Me parece que está muy bien pensado históricamente y lo he querido compartir con vosotros y vosotras. Así que en 1820 al señor Riego, un coronel, ¿vale? Del ejército, que era liberal, lidera un pronunciamiento que tiene éxito, ¿vale? Que se llama el golpe de Riego. Por cierto, el himno de Riego
Luego se convirtió en un himno republicano de España. La Segunda República lo utilizó como himno. Ta, 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 ta. Eso es el himno de Riego, ¿vale? Que viene por este señor que fue el que hizo el pronunciamiento que inauguró el periodo del trienio liberal. Este golpe restaura la Constitución de 1812, que si recordáis lo que decía era, va a haber un rey, va a haber una separación de poderes, y el rey tiene un papel y tiene uno de los poderes del Estado importantes, ¿vale? Y comparte otro. Fernando VII ve que ahora mismo no tiene mayoría en el ejército, prefiere nadar y guardar la ropa y jura la Constitución. Es obligado a jurar la Constitución. Atentos a la frase para la historia que pronuncia el tío. Marchemos todos juntos, y yo el primero por la senda de la Constitución, ¿vale? Apaciguar, ¡ey, ey! Calma de revolución, pues un poco como Luis XVII cuando le montaron la Revolución Francesa. Vale, bien, voy a jugar la Constitución, aunque no me la creo, ¿vale? Porque prefiero ser un monarca constitucional como en Inglaterra que me quiten de en medio. ¿Qué pasa? Que ya se había hecho el Congreso de Viena, ya se había formado la Santa Alianza, con un ejército que se llama los 100.000 hijos de San Luis, dispuesto a aplastar cualquier revolución liberal. Pero durante estos 3 años tenemos la primera experiencia de gobierno liberal en España, con una constitución en vigor que le garantiza libertades, votar en un parlamento aparte de los españoles. De hecho, se convierte en un cántico popular, una canción que se llama Trágala perro. Tú que no quieres lo que queremos, la ley preciosa, pues también nuestro. Tú que no quieres lo que queremos, la ley preciosa. Esta canción se la cantaban los liberales por la calle a la gente que se sabía que eran absolutistas y apoyaban al absolutismo de Fernando, ¿vale? Trágala perro significa que ahora te tienes que tragar la Constitución, ¿vale? Y iban con mucha sorna por la calle cantando esto e incluso troleando a los absolutistas. Trágala, perro, trágala, perro. Porque nací, barrillo lo ha vuelto, tus gollerías y regodeos. Tú que no quieres lo que queremos, la ley preciosa, pues también nuestro. Trágala, perro, trágala. Y así es como el trágala se convierte en un grito popular. Por supuesto, se libera a las personas liberales que habían sido encarceladas por sus ideas y se convoca a un parlamento. Todo es risa y diversión durante estos 3 años hasta que se produce primero una división entre liberales. Van a estar los absolutistas por un lado y los liberales, que eran partidarios de la Constitución, se van a dividir en moderados y radicales, que en España se van a llamar exaltados, liderados por estos dos señores, Martínez de la Rosa y Romero Alpuente. Los moderados van a estar en favor de reformas no muy avanzadas porque quieren que sean aceptadas por el rey y por los nobles. Los exaltados, en cambio, van a empujar para que haya más reformas, van a presionar para ello. Y claro, toda la risa y diversión hasta que en 1823, 3 años después del golpe de Riego, se produce otro golpe de Estado que devuelve el absolutismo a Fernando VII, inaugurando un periodo de 10 años que se conoce como ominosa década porque muy bien no le fue a la gente de España en este tiempo. El Congreso de Viena se había hecho y recordar, como hemos dicho ya, tenía el ejército de los 100.000 hijos de San Luis esperando para aplastar cualquier revolución liberal que pusiera en peligro el absolutismo en cualquier país de Europa, de la Santa Alianza. Así que Fernando VII dijo, Santa Alianza, ¿sabéis lo que han hecho los liberales con Riego a la cabeza? Pues me han quitado el poder absolutista. Allá que van los 100.000 hijos de San Luis, como muestra el cuadro este, y bueno, 100.000 soldados en la época eran un porrón, ¿vale? Y enseguida derrotan cualquier oposición militar que puedan encontrar, se quedan incluso muchos años saqueando en España y devuelven a Fernando VII al poder. Los liberales son perseguidos otra vez y encarcelados. Durante este periodo se producen varias crisis internas en el régimen de Fernando VII. Una crisis fiscal, ¿vale? Falta de dinero por todas partes, igual que le pasó a Francia, que le pasó a Inglaterra a finales del 18. La pérdida de las colonias de América, spoiler, ahora vamos con eso, pero como cuando pierden todas las colonias de América a España, casi todas, pues esto le va a suponer también que deja de ingresar pues todo lo que sacaban de mercancías, de oro, de materias primas de allí. Así que se queda casi sin dinero la hacienda española. Va a haber tensiones políticas porque los liberales, que son perseguidos por sus ideas, no dejan de rebelarse repetidamente, a pesar de la represión fernandina. Y luego está el problema de la sucesión dinástica, ¿vale? Esto que veis aquí en vuestras pantallas es la ley sálica, importada por los Borbones a España desde Francia. Básicamente la ley sálica lo que impide es que las mujeres sean reinas, tengan el poder. Podrían ser reinas consortes, la mujer del rey, pero lo que establece la ley sálica es que la corona solamente la puede heredar un varón, ¿vale? Un señor.
Esto se salía de la tradición histórica de España. Isabel II de Castilla fue reina, igual que muchas otras. Pero cuando los Borbones llegan a España, importan esta tradición. Problema que teníamos, Fernando no tiene hijos varones, solamente tiene una hija, Isabel. ¿Vale? Aquí hay un dilema. Si la ley sálica está en vigor, a quien le tocaría heredar no sería Isabel, sería al hermano de Fernando, el Carlos de Borbón, que por cierto es muy absolutista. Carlos de Borbón está recibiendo apoyo de los muy absolutistas, y hasta un punto en que Fernando VII no está nada convencido de que sea su hermano el que herede. De hecho, firma una ley que se llama la Pragmática Sanción. Ya cuando está muy enfermo, Fernando VII, en los últimos años a punto de morirse, en el Palacio de la Granja San Ildefonso, firma la Pragmática Sanción que abole la ley sálica. Eso le abre las puertas del trono a su hija Isabel. Pero Carlos, su hermano, no va a reconocerlo. Va a presionar porque va a intentar hacer valer sus derechos dinásticos. Y ya la tenemos liada. La gente que acepta la firma de la Pragmática Sanción y va a reconocer a Isabel como reina, y la gente que va a apoyar a Carlos de Borbón, al hermano del rey, porque es muy absolutista. Y si tenemos a un pretendiente al trono que es muy absolutista, y al lado una persona que no lo es, ¿a quién van a apoyar los liberales? Os dejo un momento para pensarlo. Exacto, ¿vale? Se va a liar parda porque los liberales van a tomar partido por Isabel, los carlistas de Carlos van a tomar partido por Carlos, y se va a liar la primera guerra carlista en el próximo PowerPoint, como veremos. Pero ahora vamos a hablar de cómo se independiza América Latina, ¿vale? Sabéis que era de gobierno español desde la Edad Moderna. Teníamos dos grandes virreinatos en lo que hoy es el continente de Sudamérica. El virreinato de Nueva Granada, pues lo que hoy es Colombia, Venezuela, Panamá, etcétera, y el virreinato de Río de la Plata, lo que es Chile, lo que es Argentina hoy en día, etcétera. Y luego también teníamos en Norteamérica y Centroamérica el gobernato de Nueva España, compuesto por lo que hoy es México y todos los países de América Central menos Panamá, que era parte de Colombia. Bien, ¿y por qué se quieren independizar estas buenas personas de España? Varios factores aquí. La primero, la existencia de los criollos y las criollas. Eran americanos de origen peninsular, personas que habían nacido en América de padres españoles. En la América española se mezclan mucho las razas. Las personas autóctonas indígenas del continente, con gente negra que traída de África, con gente blanca europea, se da muchísima mezcla de razas. Pero sí que sigue estando en top de la administración y en top de la sociedad las personas que vienen de España, administrar en nombre de la corona, en nombre de quien gobierna en ese momento, esas tierras. Pero teníamos la existencia de colonos y colonas españoles y españolas que ya habían nacido en América. Entonces se consideraban parte de la élite de Hispanoamérica. El propio Simón Bolívar, que va a ser muy importante, es una persona criolla, educada en España, pero que había nacido en América y que cuando acaba su educación en España se vuelve para allá. Y estos criollos y criollas no estaban muy contentos porque se sentían discriminados con respecto a los españoles y españolas peninsulares, ¿no? Mandaban más que ellos. El virrey, por ejemplo, que era el top de la administración, siempre era alguien que venía de España, nunca se elegía entre la sociedad criolla. Otro factor es que se expande el liberalismo y el nacionalismo. Ha ocurrido la Revolución Francesa y ha ocurrido, toc toc, ahí en la puerta, la Revolución Americana. La gente que se ha formado en Europa, que ha podido ir a la universidad, entre ellos los criollos, esta élite local, pues toma buena nota de lo que ha pasado en Estados Unidos sobre todo, pero también en Francia. Y dicen, a ver si esto nos va a acabar pasando a nosotros, a ver si vamos a tener que montar cómo no nos respeten y no nos reconozcan. Otro factor, hay una gran potencia, Reino Unido, que le interesa tener unas colonias españolas independientes. No le convenía a Reino Unido que se independizaran sus colonias de lo que hoy es Estados Unidos, pero claro, tener en toda Sudamérica unos nuevos países que son enemigo tradicional del Reino Unido porque son aliados de Francia, pues si de repente se independizan, se abrirá una vía de comercio con ellos, ¿vale? A los propios personas de Estados Unidos también les interesará tener cerca de ellos unos países independientes y no una presencia y unas colonias de una potencia europea ahí. El último factor es cómo se desarrolla la guerra de independencia española en América. Ojo, tenemos por un lado lo que va a ser, que todavía no ha empezado, la guerra de la independencia de Latinoamérica. Esa todavía no hemos llegado. Pero antes de eso ocurre que la guerra de la independencia, las juntas contra Napoleón, está ocurriendo y también se extiende a Latinoamérica. Veamos cómo se extiende.
Insisto, vamos a hablar de la guerra de la independencia española, la de contra Napoleón. ¿Qué pasa en América cuando está ocurriendo esto en la península? Esta guerra supone que se interrumpe el gobierno español de las colonias de Latinoamérica, ¿vale? No está claro quién es el rey legítimo. ¿Es José I Bonaparte? ¿Es Fernando VII que está en el exilio? Porque Carlos parece que ha abdicado. Está muy lejos América y hay una confusión tremenda sobre quién es el legítimo rey de España. Así que los criollos empiezan a gobernarse a sí mismos. En el contexto de la guerra de la independencia se estaban formando juntas, acordaros, para organizar la resistencia contra la invasión francesa. Y también se forman juntas en Latinoamérica, en diversas ciudades, en diversas regiones, que se coordinan con las juntas de la península. En estas juntas americanas hay división. Hay algunas personas que son partidarias de volver al gobierno de Fernando una vez se acabe la guerra, y hay otras personas que empiezan a decir que su opción es independizarse totalmente de España, no esperar a que vuelva Fernando VII. Cuando vuelve Fernando VII, se restaura el gobierno español allí y además Fernando VII, digamos que va a reprimir cualquier intento de autogobierno, cualquier intento de organización a través de las juntas, y esto va a desatar la marimorena. Esto va a ser ya la chispa final que prenda la llama de vamos a ir por la opción de la independencia. Empieza a ser mayoría en las juntas, Fernando VII intenta reprimir y ya se forman ejércitos independentistas. Comienza, ahora sí, la guerra de la independencia de América Latina, ¿vale? Entre 1814 y 1826, todos los territorios de lo que eran colonias españolas allí, hay una guerra a escala total por toda ella. La estudiamos mejor si estudiamos la acción de diversos líderes criollos que se alzaron como responsables de los ejércitos en sus zonas. Por ejemplo, el general José de San Martín en 1816 declara la independencia de Argentina, vence a las tropas españolas de allí, y en 1818 obtiene una victoria importante en Chacabuco, por la cual se independiza lo que hoy conocemos como Chile. De allí, San Martín dirige una campaña hacia Perú. Al mismo tiempo, en el norte de Sudamérica, el general Simón Bolívar, aquí presente, él se convierte en uno de los líderes principales de la lucha independentista. En 1819 gana la independencia de lo que hoy es Colombia. Y de hecho crea la República de la Gran Colombia, que hoy en día englobaría a Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. No dura mucho esta República de la Gran Colombia, pero la idea de Bolívar precisamente era la de que toda Sudamérica, que toda la antigua América española estuviera unida en un único país, con marchamo liberal, con una constitución y con una unión de todas las personas de Latinoamérica. Esta ideología de unión de toda Latinoamérica llega hasta nuestros días y tiene un nombre que escuchamos muchas veces hoy en la prensa: bolivarismo. Es decir, las personas bolivarianas, que es algo que oímos fuera de contexto hoy en día mucho en la prensa, son las que son partidarias de la unión de todos los países de Sudamérica. Unión política, unión de sus gentes, el marchamo liberal, etcétera, etcétera. Entre nosotros, yo no veo mucho sentido llamar bolivariano a partidos que en España se presentan, que en su programa electoral no tienen nada que ver con la unificación de Sudamérica, y es un término que se está usando de manera despectiva, totalmente descontextualizado y sin ningún rigor histórico, si me permitís. Pero el caso es que sí que en Sudamérica existen personas, partidos políticos e incluso gobernantes de algunos países que se declaran bolivarianos porque abogan por una unión de todos los países de lo que era la antigua América española. En 1824, Simón Bolívar une fuerzas con San Martín en Perú. Después de haber liberado Chile, San Martín se vio hacia Perú. Y después de haber liberado Colombia, el Simón Bolívar va para allá también. Se juntan los ejércitos y juntos ganan en la batalla de Ayacucho a las tropas españolas, con lo cual se produce la independencia de Perú. Luego está el general Agustín de Iturbide. Iturbide estaba en México, también luchando contra las tropas españolas, contra lo que se llamaba Virreinato de Nueva España, y también logra victorias que le dan la independencia a esta parte del antiguo Imperio Español. Pero aquí se forman varios estados. Uno va a ser México, gobernado por el propio Iturbide, y después todo lo que hoy es Centroamérica va a ser un único país que se llamaba Provincias Unidas de Centroamérica. Es un estado que dura muy poco tiempo porque luego poco a poco se van separando en los actuales países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, etc. Panamá no, Panamá sería parte de Colombia durante mucho más tiempo. Y luego tenemos al general Sucre, que después de haber logrado la independencia de Perú, pues lo mandan Bolívar y San Martín a liberar a lo que se conocía como Alto Perú, ¿vale? Allí las élites de la ciudad importante, de La Paz, le piden por favor que cree un nuevo estado separado del Bajo Perú,
y se crea Bolivia en honor a Simón Bolívar y se instaura como primer presidente de este nuevo país. Y así es como se ha independizado la América Latina, que eran antiguas colonias españolas. Bueno, vamos ya con vuestras preguntas de control. La primera: ¿qué gritaba el pueblo de Madrid y otras ciudades cuando Fernando VII volvió como rey? What did the people of Madrid and other cities cry when Fernando VII returned as king? Second one: what's the name of the ideology that even today advocates for a unified Latin America? After who is named? ¿Cómo se llama la ideología que incluso hoy aboga por una Latinoamérica unificada? ¿En homenaje a qué persona lleva este nombre? ¿Vale? Y la tercera: what was the name of a popular liberal chant in the triennial liberal period? What does its title mean? ¿Cuál era el nombre de un cántico liberal popular durante el periodo del trienio liberal y qué significaba su título? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante, que con la línea de tiempo que tenemos al principio de cada el PowerPoint de esta unidad no os perdáis en el batiburrillo y en el ritmo vertiginoso que supone bucear en la historia del siglo XIX en España, porque hay un montón de cambios de gobierno. Aquí acabaremos haciendo una línea de tiempo solamente para no perdernos nosotros. Gracias y seguimos.